Son las 7:03. 7:03. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este lunes 25 de mayo, año 2020. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. A partir de las 9 de la mañana se incorporan los canales Teleuniverso y el canal 24 de Santo Domingo. Buenos días a todos y a todas. Entonces, nuestra agenda en este lunes 25 de mayo. En primer lugar, el lamentable caso de la dominicana que provocó el ahogamiento de su hijo autista en Miami. El mundo, este es nuestro segundo tema, el mundo desafiado a la apertura con la pandemia en apogeo, aunque con menor letalidad. Y entonces, el espejo de España ante la pandemia económica y las protestas de los inquilinos en Nueva York. Y finalmente, los números de José Ramón Peralta. Entonces, señores, vamos inmediatamente con esta lamentable situación que se registró en Miami, donde una dominicana, la dominicana Patricia Ripley, pues intentó ahogar a su hijo autista de 9 años en un lago, lo lanza a ese lago. Están las imágenes que ha publicado Univisión, donde se ve el primer acto, el primer atentado que comete contra su hijo. Ella después ahí da la apariencia de que también viene al rescate y parece ser que los vigilantes o las personas que ayudaron a rescatar al niño en el primer lago no se percataron de que ella había sido la que había hecho el lanzamiento, sino que es posterior, con la verificación de las imágenes, que eso se comprueba. Tal vez por eso esa señora no fue reportada a la policía y se permitió que esa señora se retirara con su niño y ella fue a otro lugar donde no estaba esa vigilancia, lanzó el niño de nuevo al lago y lamentablemente murió. Ya desde luego esta señora está apresada y sobre ella vienen las consecuencias por este crimen. Sabemos que en el caso de los autistas, lo que se produce en ellos es una excesiva concentración en su mundo interior que, cuando no es ligada con un proceso complejo, largo de educación, pues no disponen de las herramientas para el desarrollo de otras habilidades, pero que en el caso de los autistas que son, digamos, auxiliados por su familia y por la sociedad y tienen la oportunidad de hacer una conexión con la sociedad, tienen la oportunidad de alguna manera de hacer conexión con el mundo que los rodea, esa introspección en la que viven, pues les da la posibilidad de desarrollarse incluso como genios, porque justamente esa facultad que ellos tienen de esa concentración
con el mundo exterior es incluso lo que buscan muchas disciplinas. Esa era precisamente una de las aspiraciones de los gnósticos, ¿no? Tratar de que la gente se concentrara, se aislara, digamos, en la etapa en la que estaba en ese proceso de reflexión, se aislara del entorno, se mirara hacia su interior, como lo plantea también el budismo, y descubriera la luz que hay en su interior, y a través de ella todos los procesos que conducen realmente a la sabiduría. Entonces, en los casos donde no hay esa oportunidad, entonces están todos estos procesos frustratorios. Conocemos de muchas familias con casos de niños autistas que esas familias se han transformado, y el hecho de tener un niño autista no ha hecho más que darle la oportunidad para seguir creciendo, y hacia donde han crecido esas familias es hacia lo interno, en el sentido de que han desarrollado la solidaridad, la mayor comprensión de la vida y de sus procesos, y llevan con éxito pues esta convivencia que es difícil. Es difícil. Una persona sin el debido auxilio por parte de los mecanismos de la sociedad, no estoy hablando solamente de gobierno, sino de los mecanismos de la sociedad, le es muy difícil, pues convivir con esta situación si no se ha preparado previamente para eso. Así es que lamentamos mucho, nos apena mucho esta situación. Evidentemente que cuando una persona actúa así, está fuera de sí. Está fuera de sí, está en un estado realmente de desesperación. Ella ha sido capaz de decir que condujo a su hijo a un mundo en el que estará mejor, por las situaciones como la que él vivía. Ojalá que un poco más adelante pudiéramos hablar con Sofía Lachapelle, que aquí en Sol tiene un programa muy educativo que se llama Las caras del autismo. Ella también es colaboradora del Sol de la Tarde y conoce muy bien esta temática, a ver cómo ella nos auxilia a tratar de comprender qué pudo haberse dado en el caso de esta madre que llegó a un acto tan desesperado como el de producir la muerte de su hijo autista a los 9 años de edad. Entonces, esto fue en el condado de Miami-Dade. Pasando entonces a otro tema. Bueno, señores, todas las señales que se advierten en el mundo en estos momentos van hacia la apertura. Y van hacia la apertura en las condiciones en las que la pandemia lo ha permitido. Nadie va a la apertura con menos casos que lo que tenía con el cierre. Porque hasta ahora lo que sí sabemos es que los casos de COVID-19 que se están presentando tienen una menor agravamiento que los casos que se presentaban inicialmente. Entonces, que si las políticas han disminuido la letalidad, Nueva York está prácticamente de fiesta. Y está prácticamente de fiesta porque solo contó 84 muertos en las últimas 24 horas, lo que quiere decir
que ya está en una meta que hasta hace poco tiempo se creía imposible, que era la de bajar de 100 muertos. En la República Dominicana, por ejemplo, aunque tenemos un último boletín que nos habla de 379 nuevos casos de contagio, sin embargo, el último reporte es de 0 fallecimientos. Ya esto ocurre por segunda vez en la República Dominicana. Pero el coronavirus, este coronavirus sigue en expansión. El último corte que veíamos, pues nos está hablando de que tenemos 5.424.718 casos de personas que han dado positivas en el mundo. De esos casos, hay 345.296 fallecimientos. Entonces, pues ayer observábamos en distintos países ya medidas de apertura. Por ejemplo, Madrid era la única ciudad de España que no había entrado en la primera fase de la desescalada. Ya Madrid esta semana entró en esa primera fase de la desescalada, incluso están operando tiendas y están operando lugares en terrazas abiertas con el debido distanciamiento. Están operando esos lugares. Nosotros, pues, en distintos lugares, por ejemplo, ayer veíamos en el chat unas imágenes que nos colocó Montserrat de lo que estaba ocurriendo en Bal Harbour, que es uno de los, digamos, centros comerciales de mayor exclusividad en Miami, donde hay concentrada tiendas de marcas exclusivas y restaurantes. Y ya ahí veíamos por lo menos a terraza abierta, restaurantes que ya habían empezado a operar y las tiendas empezaron a operar. En Irán, ayer fueron abiertas las mezquitas. Y entonces, por ejemplo, los musulmanes con el distanciamiento apropiado, pues ya tienen permitido lo que desde el 1 de marzo estaba prohibido, que era las visitas a las mezquitas. Esto para algunas prácticas religiosas se hace más complicado que para otras. Los islámicos, al igual que los cristianos, no tienen mayor dificultad para orar desde sus propias casas. No así los judíos, que pueden hacerlo, pero cuando se trata de buscar una comunicación con Dios, cuando se trata de buscar una comunicación con Dios, los judíos, a diferencia de los cristianos, no se creen con el derecho a acceder a esa comunicación de manera directa, sino que para hacerlo tienen que estar en unas circunstancias muy especiales y la palabra quórum viene justamente de el mínimo que se requiere para una plegaria o para una oración que pone en contacto a los judíos con Dios, que son 10 personas. Entonces, para ellos la operación de la sinagoga es prácticamente fundamental. Entonces, también ayer vimos que en la Plaza San Pedro, en el Vaticano, por primera vez acudió gente, aunque de manera también distanciada, a recibir las bendiciones del Papa en la Plaza San Pedro. El Papa durante todos estos días ha estado dirigiendo sus mensajes
habituales de los domingos desde la Biblioteca Apostólica. Pero ayer, ante la llegada de público por primera vez a la Plaza San Pedro, se asomó a la ventana para saludar a la gente que estaba en la Plaza San Pedro. Es decir, todo eso nos indica que el COVID sigue por sus buenas, pero ya el mundo está en un proceso de apertura. En la República Dominicana, por ejemplo, que estamos todavía en la primera fase de la desescalada, ya sabemos que a partir del día 1 de julio serán reabiertos los aeropuertos. Y tanto ya el aeropuerto de las Américas como el aeropuerto de Punta Cana, han diseñado los protocolos para ese proceso de apertura. Lo que ocurre es que a partir del 1 de julio ya estamos en lo que sería la cuarta fase de la desescalada. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, qué cosas incluye el nuevo protocolo de funcionamiento del Aeropuerto Internacional de Punta Cana a partir del 1 de julio, cuarta fase de la desescalada. El Aeropuerto Internacional de Punta Cana anunció las medidas de salud y de seguridad que han implementado dentro de sus instalaciones para prevenir y controlar la propagación del COVID-19. Una vez se reactiven las operaciones el próximo 1 de julio. Entonces, las medidas operacionales incluyen una máquina termográfica en las terminales de llegada, salida y tránsito de pasajeros, una estación de monitoreo con personal capacitado del Ministerio de Salud y la habilitación de un espacio de atención primaria en la sala de facturación. Se dispondrá de un espacio de aislamiento para inspección inicial por parte del personal del Ministerio de Salud, ambulancias equipadas para dar soporte de manera rápida y efectiva ante cualquier eventualidad, protocolo de actuación ante los posibles casos, tanto de aeronave como en las áreas terminales, siguiendo el lineamiento del Ministerio de Salud y otros organismos internacionales. Igualmente se incrementó la cantidad de kioscos en el área de facturación, donde solo será permitido acceso a pasajeros y la implementación de lectores de pase de abordaje para el escaneo directo por pasajero en los gates o puertas de salida y en los puntos de seguridad. Entonces, todo eso, señores, son lo que nos hemos referido como los signos de apertura. Pueden aparecer otros ejemplos de eso, y la característica es la misma. Es la misma. No hay un solo país del mundo que hoy tenga menos casos que los que tenía en el pasado. En todas partes continúa un crecimiento de los casos. Lo que se ha disminuido es la mortalidad de esos casos. Lo que se ha disminuido es la hospitalización de esos casos, los agravamientos de esos casos. Por lo tanto, convivir con ellos, seguir combatiendo el COVID, es evidente que las economías tienen que hacerlo ya con reapertura, y con una reapertura, desde luego, en función de esa nueva realidad a la que todos tenemos que adaptarnos. Entonces quiero hablar de el caso de España. El caso de España ante la pandemia y de una protesta que tienen los inquilinos en Nueva York. El caso de España es que España forma parte del concierto de Europa, de las 27 naciones que integran pues la Unión Europea. Entonces,
la situación en España es la más crítica que pueda tener Europa. No solamente por la cantidad de casos, por la cantidad de muertes, sino por la crisis que vive España, que se reflejan en números como estos. Estamos hablando, y a cualquiera le puede parecer poco, pero el número que estoy mencionando no es de personas, sino de hogares. De hogares, es decir, 1.073.800 hogares que todas las personas están sin ingreso. Es decir, esos son casos de hogares en el que todas las personas que forman parte de ese hogar quedaron sin ingreso. Estamos hablando de 1.073.000 hogares, 73.000 hogares de personas que quedan sin ingreso. Entonces, también está el caso de 597.000 familias. Primero cité el caso de hogares. Ahora estoy hablando de familias. Tampoco sin ingreso, que esa es aparte de la mención que se hace de los hogares. Y hay por lo menos 130.000 personas que comen gracias a los bancos de alimentos. Eso es así. Entonces, ¿qué pasa? Que la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, que en esta pandemia ha sido, digamos, la única entidad regional que ha estado enfrentando esta pandemia con medidas globales, ha diseñado una especie de plan marcha para la recuperación económica de Europa, que además de lo que ha hecho la Unión Europea, por ejemplo, hizo compras por 750 millones de euros, compras colectivas para enfrentar la pandemia. El Banco de Inversión Europea ha dispuesto de fondos por valor de 2.000 millones de euros para hacer préstamos a bajo costo a empresas y entidades que los requieran para su proceso de recuperación, pero también ha dispuesto de 1.000 millones de euros para el seguro de desempleo, entre otras cosas. Pero no se ha quedado ahí, sino que dos países de la Unión Europea, que son Alemania y Francia, han dispuesto de un financiamiento adicional. Es decir, ambos países han colocado 500.000 millones de euros sobre la mesa para programas de recuperación a los países que han sido más afectados por la pandemia. ¿Por qué menciono de manera especial a España? Porque Pedro Sánchez y el gobierno español, para poder acceder a esos fondos, a esos 500.000 millones de euros, que no se van a otorgar en condiciones de préstamo, sino que esos 500.000 se van a entregar en condiciones de subvenciones a fondos perdidos, lo que quiere decir que es una ayuda. Para poder acceder a esos fondos, entonces España está condicionada a cero populismo en las políticas en las que se vaya a disponer de
de esos fondos está condicionada a cambios incluso que pudieran provocar que Sánchez rompa con este grupo de izquierda con el que ha pactado para formar gobierno, que es el grupo de Unidas Podemos, por todas las cosas absurdas que esta gente plantean. Es decir, España o se acaba de hundir, o va a estos fondos que están disponibles, pero esos fondos están disponibles en función del programa de desarrollo de Europa. No están disponibles en función de caprichos y decisiones particulares de un gobierno. Y eso es muy importante porque en la visión que hay sobre una nueva sociedad, en esa visión, la Unión Europea está jugando un rol estelar. Estamos hablando de la era poscarbónica, de la era que Jeremy Rifkin describe como la era de la tercera revolución industrial. Él no habla de una cuarta revolución industrial, sino de una tercera revolución industrial, que sería una revolución industrial poscarbónica. Entonces, quien está a la cabeza de esa nueva revolución industrial es precisamente la Unión Europea, que es la que mayor compromiso ha hecho con una economía verde, con la generación de energías realmente renovables, que no solo impliquen un altísimo costo económico como el que implica una economía que se mueve con los combustibles fósiles, pero que además del altísimo costo económico que tiene la economía de los combustibles fósiles, está el pasivo ambiental, es decir, el asesinato que se vive cometiendo contra el planeta con esas emisiones de carbono que se dan a partir del consumo de los combustibles fósiles. Entonces, nadie tiene en estos momentos en el mundo mayor compromiso con esa nueva era que la Unión Europea, de manera que cualquier programa de desarrollo que patrocina la Unión Europea está en estos momentos condicionado a procurar esa nueva meta. Entonces, señores, aparte de esto que tenemos los números que ha presentado José Ramón Peralta, que solo presenta números cuando esos números son favorables. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que cuando los números no son favorables, no inventa. Es decir, no inventa, no entra en falsificaciones. Cuando los números no son favorables, los recibe, se los reserva. Cuando los números muestran, digamos, beneficios para su partido, entonces los publica. Entonces, él ha publicado, Jovita tiene ahí el cuadro de los números que él ha publicado, que reflejan un nuevo comportamiento en el posicionamiento de los partidos políticos. Entonces, él presenta lo que ocurrió en febrero, lo que ocurrió en marzo y lo que ha ocurrido en mayo. Él dice que en febrero el PLD tenía un 42% en febrero, pero en marzo el PLD descendió a un 37%. Es decir, el PLD fue a las elecciones municipales
después que se postergaron las elecciones de febrero, como un partido, siendo un partido que había experimentado un descenso de 42% como partido político, descendió a 37% en marzo. Y en mayo, el Partido de la Liberación Dominicana, en esos estudios, está en un 45%. Ese ha sido el comportamiento en relación con el PLD. Estamos hablando de CID Latinoamérica. Estos datos están basados en mediciones de CID Latinoamérica. Entonces, el PRM en esos datos, en febrero tenía un 37%. En marzo subió a un 41%. Y ahora en mayo tiene un 39%. Esos son los datos que ha publicado José Ramón Peralta. Falta ver, entonces, porque me imagino que si esa encuesta midió los partidos, también ha medido a los candidatos. En el caso de la Fuerza del Pueblo, pues se ha mantenido se ha mantenido con un 6%. 6% en febrero, 6% en marzo, 6% en mayo, de acuerdo con estas informaciones que desde luego van a alimentar lo que es este debate político en esta etapa de pandemia y de campaña, que han coincidido estas dos etapas, porque tenemos elecciones el día 5 de julio. Decía ayer en mi columna que el peor escenario que se le pudiera presentar a la República Dominicana, el peor escenario, incluso para una mayor expansión del COVID-19, es que llegara el término del actual periodo constitucional sin haber elegido las nuevas autoridades. Llegar a eso sin haber hecho las elecciones para la República Dominicana es el peor de los escenarios. Y ese escenario es más grave que incluso lo que representan las elecciones, porque no nos debemos llamar engaño. Ya sabemos por la experiencia de las elecciones municipales que las elecciones van a contribuir, por más medidas que se adopten, contribuyen con la expansión de la pandemia. Pero más que lo que puedan contribuir con la expansión de la pandemia, la celebración de las elecciones, todo lo que ellas puedan contribuir será mucho menos que lo que contribuya a no celebrar elecciones. El clima de perturbación que se crea sin la celebración de las elecciones es peor para todo, porque es peor para la economía, es peor para la pandemia y es peor absolutamente para todo. Entonces nosotros no tenemos de otra que apoyar esas elecciones, aún con las reservas que en mi caso tengo sobre la constitucionalidad de esa convocatoria. Pero no tenemos nada que sea mejor que lo de la posibilidad realmente de celebrar esas elecciones y de que se escojan unas nuevas autoridades y de que sus resultados se respeten. Cambio y fuera.